luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana. Bienvenidos a una emisión más después de este periodo de vacaciones a su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, Juan María. Muchas gracias, reverendo Noel, y muy buenas tardes, noches a todos. A ti, a los equipos de Radio Anglicana y, por supuesto, a todos esos amigos que desde el otro lado de la pantalla, del otro lado de los micros, nos están escuchando y están haciendo. Un saludo a todos vosotros. Aprovechamos la ocasión para saludar a nuestros hermanos oyentes que han estado todo ese tiempo comunicándose con nosotros, disfrutando también de la etapa anterior, de los programas anteriores de La Palabra Hoy, y también muy a la expectativa de esta siguiente temporada, por así llamarlo, en el cual arrancamos pues con las reflexiones en torno al segundo libro de Samuel. Tenemos las reflexiones en torno al segundo libro de Samuel y nuestro tema para hoy sería Introducción General. Los hermanos que nos sintonizan a través de las aplicaciones móviles, aquellos que nos ven y nos escuchan también en la transmisión de vídeo, tanto en nuestra página web como en las distintas plataformas que retransmite Radio Anglicana. Gracias por acompañarnos y esperamos pues que sea de mucha bendición para vosotros el programa de hoy. También gracias a los hermanos que nos hacen llegar sus mensajes vía WhatsApp, aquellos que han comenzado ya la lectura de este segundo libro de Samuel y otros que están esperando para iniciarla en esta semana. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que en cualquier momento pueden hacernos llegar sus mensajes al número de Radio Anglicana, el 698-6806-96, anteponiendo el signo positivo con el número 34 si se encuentran fuera del territorio nacional. Antes de iniciar, nos ponemos en las manos de Dios para que Él sea el que dirija nuestro espacio y que a través de su Espíritu Santo instruya nuestros corazones. Adelante, reverendo. Padre nuestro que estás en los cielos, para nosotros constituye un gran privilegio en este momento, en esta tarde o esta tarde-noche, iniciar un nuevo capítulo del programa La Palabra Hoy, con una serie de temas de reflexión sobre este libro que se ha anunciado ya, que es el libro llamado Segundo de Samuel. Te agradecemos, Señor, que tú nos permitas poder compartir estas reflexiones con tantos hermanos y tantos amigos a lo largo de todo el mundo, amigos que hablan nuestro idioma, que se expresan en él y que también leen tu palabra en él. Asimismo, Padre nuestro, recordamos, como siempre, en Radio Anglicana, a todas las personas que en estos momentos en el mundo están sufriendo distintos tipos de calamidades, algunas naturales, otras provocadas por la insensatez del ser humano, y te pedimos, Señor, que los bendigas, que los fortalezcas y que les permitas en un momento determinado de sus vidas conocer también el Evangelio de Cristo si no lo han escuchado todavía, y aferrarse a la esperanza, a esa esperanza que solo el Evangelio nos puede dar. Gracias por escuchar ahora esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Paras tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Recordad, iniciamos las reflexiones del segundo libro de Samuel y nuestro tema de hoy es Introducción General. Luz, tu palabra es la luz. Bueno, pues iniciamos con la pregunta del millón. Juan Mari, ¿qué podemos decir sobre el título que tiene este libro que hoy iniciamos, las reflexiones de segundo libro de Samuel? Como habíamos dicho, tiempo ya atrás, ¿verdad? Cuando hacíamos una serie de reflexiones sobre el llamado libro primero de Samuel, pues decíamos entonces que todos estos títulos en realidad son muy posteriores
a su redacción o a su composición original. Vamos a decirlo de una manera más clara, son títulos que les hemos puesto nosotros. En primer lugar, los judíos, pero mucho tiempo después de que estos libros fueran escritos, y luego los cristianos, que hemos continuado con esa tradición judía. De hecho, como habíamos indicado también, durante bastante tiempo se habló de libro primero de los reinos, segundo de los reinos, tercero de los reinos y cuarto de los reinos para los libros que hoy nosotros llamamos primero y segundo de Samuel y primero y segundo de los reyes. En todo esto hay una cosa que es muy importante para señalar, hay un dato interesante, y es que los dos libros de Samuel, el que ya vimos, que ya habíamos reflexionado sobre él, primero de Samuel, este que hoy, con la ayuda de Dios, iniciamos, segundo de Samuel, y los dos libros de los reyes que vienen después, primero y segundo de los reyes, en realidad constituyen o conforman una unidad literaria de gran envergadura en la historia religiosa de Israel. Y son libros que están publicados, o están comprendidos dentro de ese gran conjunto literario al que los especialistas y exegetas llaman historiografía deuteronomística, que engloba también los libros de Josué y Jueces. Entonces, resumiendo un poquito, ¿qué podemos decir sobre el título que tiene hoy este libro? Bueno, pues segundo de Samuel es un título muy posterior y es el título de una parte muy importante de un gran conjunto literario del Antiguo Testamento. ¿Y qué sabemos o qué hay de su autor o de sus autores, Juan Mari? Bueno, a ver, como habíamos dicho también hace ya algún tiempo, todas estas obras, estos libros, que normalmente consideramos libros históricos, bueno, tradicionalmente se les da el nombre de libros históricos, en realidad son el resultado, vamos a decir así, de una serie de tradiciones que primero debían ser orales, luego se pusieron por escrito, pero efectuando una criba, ¿no? Una criba y una profunda reflexión. Son el resultado, por lo tanto, de un trabajo muy bien realizado, un trabajo de envergadura y un trabajo que no se hizo en un día, ni mucho menos por un solo autor. A ver, en el caso concreto de nuestro libro que iniciamos ahora, segundo de Samuel, nos encontramos en él con una serie de crónicas cortesanas del reinado de David, ¿no? Aunque le llamamos libro segundo de Samuel, siguiendo una cierta tradición, bueno, la verdad es que el profeta Samuel, como vimos en su día, ya había muerto cuando David subió al trono de Israel. Entonces, lo que leemos en este libro es la reflexión, por encima de todo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Es la reflexión teológica. Diremos aún más, la reflexión catequética acerca del reinado más importante de la historia de Israel. David fue el gran rey de Israel. Una reflexión efectuada, sin duda alguna, por levitas y sacerdotes, que fueron los redactores, los que recopilaron todas aquellas tradiciones y las pusieron por escrito. Para nosotros son anónimos, no sabemos quiénes eran. Ahora, que sin duda alguna, entre otros materiales que ellos utilizaron, pues debieron utilizar crónicas cortesanas, como decíamos, o también escritos de profetas cortesanos, como fueron el profeta Natán o el profeta Gad, que son mencionados en este libro. Es muy posible que los escritos de esos profetas, hoy para nosotros perdidos, estén en buena parte reflejados en los materiales básicos del libro segundo de Samuel. Pero, como decimos, la mayoría de sus autores, de sus redactores, de sus recopiladores, para nosotros son anónimos, son desconocidos. Y más o menos, Juan Mari, ¿en qué tiempo o cuándo podríamos decir que se da la fecha de composición de este libro?
A ver, los acontecimientos, los eventos que narra el libro segundo de Samuel tienen lugar así, por encima o grosso modo, como suelen decir a veces, tienen lugar en el periodo que va entre el año 1000 y el año 900 antes de Cristo. Una fecha aproximada, ¿no? Las tradiciones sobre el reinado de David pues debieron despuntar pues en ese mismo tiempo, ¿no? Pero como decíamos, su puesta por escrito, su redacción definitiva, lo que nosotros hoy leemos, pues es bastante posterior, bastante tardía, más o menos de hacia el siglo VI, hacia el siglo V, VI, V antes de Cristo, cuando los judíos pues viven el exilio en Babilonia, pero regresan de allí y regresan trayendo pues toda una historia nacional sobre la cual han reflexionado y que han puesto por escrito, ¿no? Y como decimos, transmitiéndola con un alto valor literario por un lado, pero también teológico y catequético. Es decir, que hay pues bastantes siglos entre el momento en que tienen lugar los acontecimientos que ahí se narran y las circunstancias o los años en los que se ponen por escrito. Ya que lo mencionabas al rey David, Juan Mari, surge una interrogante, y es que ¿el rey David es un personaje histórico o es un personaje mítico, como dicen algunos por ahí? O legendario, también hemos leído alguna cosa de estas, ¿no? En algún momento, sí, vamos, a ver, no faltan hoy, no faltan en nuestros días, vamos, sin ir más lejos, eruditos que enseñan claramente, y así se lee en muchas de sus publicaciones, que la figura del rey David es, dicen, una figura legendaria. Y la comparan un poco a este gran rey legendario inglés, el rey Arturo, ¿no? Con sus caballeros de la tabla redonda, ¿no? Es decir, suponen que es una ficción literaria con resabios folclóricos, ¿no? Y dicen que queda ahí. Lo que ocurre es que es una figura bonita y que por lo tanto se le da pues esa importancia, ¿no? A ver, para ello, mejor dicho, se han fundamentado en un hecho de peso, ¿no? Un hecho que hay que tener en cuenta, y es que hasta el día de hoy no se ha encontrado en el Medio Oriente ningún testimonio arqueológico que evidencie la existencia real del rey David. No lo hay. No hay ninguna prueba arqueológica de que el rey David haya existido. Pero ahora decimos, cuidado con ello. Cuidado con ello, porque el hecho de que no haya una prueba arqueológica o un hallazgo fehaciente que diga esto es de la época de David, eso no significa, ni muchísimo menos, no significa forzosamente que el rey David no haya existido. Cuidado con ese tipo de afirmaciones tan drásticas. No es una figura legendaria y nada más, cuidado. Pensemos un poquito en que las condiciones del reinado de David entre los israelitas no se pueden comparar, no son comparables con las de otros monarcas que existían en aquella época. Por ejemplo, sin ir más lejos, los faraones egipcios o los reyes de Asiria, por ejemplo. ¿Por qué mencionamos a estos? Pues porque eran señores de grandes imperios, de pueblos que habían desarrollado una gran civilización y que han dejado monumentos y han dejado documentos escritos pues que dan testimonio de cómo eran aquellos pueblos, cómo eran aquellos imperios, y que mencionan a sus monarcas o a muchos de ellos por su nombre, por lo menos a los más importantes. Si comparamos un poco la situación de aquellas naciones con la nación de Israel, pues vamos a, siendo honestos y siendo lo más rigurosos posible, pues está claro que la civilización de Israel no tenía el nivel técnico ni tenía el nivel cultural de aquellas naciones. A ver, los hebreos no se podían comparar con la gran cultura egipcia o con su ingeniería o con su desarrollo científico, ni con el asirio, ¿no? Es decir, en el territorio palestino, lo que es ahora el Estado de Israel y también los territorios ocupados por los palestinos,
por los árabes palestinos, bueno, pues en todo ese territorio no se pueden encontrar grandes construcciones como los palacios asirios, por ejemplo, o los inmensos edificios civiles o religiosos de Egipto, ¿no? Ahora, que no se encuentre nada de eso no significa que allí no hubiera nadie, que no hubiera un pueblo y que ese pueblo tuviera sus figuras eminentes. La conciencia del pueblo de Israel, que guardó celosamente tradiciones acerca de ese gran monarca del pasado que fue David, ¿eh? Lógicamente tienen un valor histórico, aunque no sea refrendado por la arqueología. Entonces, si respondemos de forma mucho más rápida a tu pregunta, Noel, ¿fue David un personaje histórico? Sin duda, un personaje real, un rey real, pero no dejó ningún testimonio documental fuera de lo que narra la propia Biblia, por ejemplo, el libro segundo de Samuel, y no dejó ninguna gran construcción que pueda ser un testimonio de su imperio, de su gobierno, de su administración. No lo dejó por las circunstancias culturales de su pueblo, pero sin duda fue un rey real. Entonces, Juan Mari, ¿no hay testimonio histórico posterior computable sobre el rey David y su dinastía, o sí? Posterior hay algo, sí. Tenemos un detalle ahí muy importante y es el siguiente, ¿no? Se halló en cierto momento, recientemente, es decir, no se halló en el siglo XV ni en el XVI, sino ya mucho más en nuestra época contemporánea, se halló una inscripción, porque en los trabajos de los arqueólogos en Tierra Santa son constantes, ¿no? Pues se halló una inscripción en la que se mencionaba a un rey de Judá, un rey de Judá muy concreto, de los que aparecen mencionados en los libros de los reyes, y en esa inscripción se dice que ese rey, ese monarca, era de la, y se leía en hebreo, de la Bet Daud. Vamos a ver, Bet Daud significa, y eso cualquier estudiante de hebreo que se inicie en el idioma, en este idioma, en cualquier seminario, entiende claramente que Bet Daud significa casa de David. Casa de David, o como algunos prefieren traducir, dinastía de David. A ver, esta inscripción, según dicen los arqueólogos, dataría del siglo siguiente a la época en la que David habría vivido, o sea, entre el año 900 y el año 800 antes de Cristo. Habíamos dicho antes que el reinado de David se puede ubicar, grosso modo, entre el año 1000 y el 900 antes de Cristo. Bueno, pues esta inscripción se puede ubicar entre el 900 y el 800. ¿Eso qué quiere decir? Que si un siglo después de la época supuesta en la que David fue rey, se escribe de alguien, de un monarca judaíta, que es de la casa de David, eso quiere decir que David era reconocido como el fundador de esa dinastía. O sea que tuvo que ser un personaje real. Un siglo es muy poco tiempo como para poder inventarse pues leyendas tan bien elaboradas como las que pretenden, como hemos dicho antes, algunos especialistas. David tuvo que ser un personaje real, auténticamente. Ahora volviendo con el libro que hoy iniciamos las reflexiones, ¿cómo aparece la figura de David en este segundo libro de Samuel, Juan Mari? Bien, pensemos que el libro segundo de Samuel es la continuación natural del libro primero de Samuel, ¿no? Y en el libro primero de Samuel, si recordamos, habíamos visto, aunque fuera por encima, pues cómo David aparece en la historia de la salvación, aquel joven pastor de ovejas, que es alguien a quien, por decirlo de alguna manera, Saúl contrata, entre comillas, para que toque el arpa delante de él, recordamos, porque Saúl tenía una serie de problemas, la música de David le ayudaba a apaciguarse. David aparece también como un pequeño héroe que hace una gran gesta liberadora para con su pueblo, que es en la guerra con los filisteos
pues la derrota de aquel gran gigante que se llama Goliat, y luego todas las otras peripecias de David. O sea que en el libro segundo de Samuel se narra la segunda parte de la historia de David, ¿no? En David confluyen, y eso lo iremos viendo, si Dios quiere, poco a poco, confluyen todas las fuerzas políticas y todas las fuerzas religiosas de Israel para hacerlo rey una vez muerto Saúl. Recordamos que Saúl había muerto en el campo de batalla contra los filisteos, y no solamente había muerto él, habían muerto sus hijos y el ejército había sido derrotado, ¿no? Sí que es cierto, y esto pues lo señalan muchos estudiosos, y es verdad, hay que tenerlo en cuenta, sí que es cierto que en el libro segundo de Samuel encontramos, como no, lo escribían seres humanos, evidentemente, pues encontramos una cierta idealización, vamos a llamarlo así, una cierta idealización de la figura de David, ¿no? Tengamos en cuenta que quienes escriben el libro segundo de Samuel son evidentemente partidarios de la dinastía de David. Lógicamente quieren dejar lo mejor posible a su gran protagonista, pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, también dejan constancia de situaciones que vive el rey David, situaciones que no tienen nada de edificante, nada de halagüeño, sino que al contrario, son situaciones turbias, situaciones muy oscuras que debieron empañar aquel reinado y que eran tan evidentes que no se podían ocultar. Tengamos en cuenta que David, y eso está claro en el libro segundo de Samuel, también lo estaba ya en el primero a partir de un cierto momento, David es el monarca ungido por Dios, pero no deja de ser un ser humano. Y claro, como ser humano, pues todos sabemos lo que lleva la condición humana: debilidad, pecado, desobediencia, a veces rebelión abierta, manifestaciones de comportamientos no adecuados, pero nada de eso empaña el hecho de que David es un gran rey de Israel. ¿Y cuál sería la idea que recorre este segundo libro de Samuel? La idea principal. Está muy clara siempre. Dios es fiel a sus promesas. Dios establece a David como rey. Dios pacta con David de una forma muy especial. Y a partir de ahí, Dios mismo establece una dinastía, cuidado, eterna. Una dinastía, según las palabras que veremos en su momento, una dinastía con alcances eternos. Y nosotros podríamos decir ahora, a pesar de todas esas circunstancias adversas que habíamos indicado y que iremos viendo, si Dios quiere, poco a poco. La idea fundamental es que Dios no olvida lo que ha prometido, y Dios elige a David a pesar de todas sus circunstancias y quiere hacer con él una alianza que tiene un enfoque muy directo, ahora lo decimos así los cristianos, un enfoque muy directo hacia nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, y no hay que olvidar que el Mesías es hijo de David. Ya para finalizar, Juan Mari, vamos a nuestro momento de spoiler, que siempre ha coincidido que la forma en la que distribuimos el libro es lo que luego vamos a ir analizando, así que algunos lo toman como un spoiler. Así que, ¿cómo podemos distribuir el contenido de este segundo libro de Samuel, y que obviamente iremos viendo en cada sección del programa? Pues vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, una forma muy, muy simple, siguiendo el propio orden en que aparece escrito. Ahora, sí que tenemos que tener en cuenta una cosa: el orden en que aparece escrito no quiere decir que sea un orden siempre cronológico o un orden como nosotros haríamos hoy, ¿no? Primero lo primero, luego lo segundo y terminamos con lo último. No, encontramos en el libro segundo de Samuel ciertos pasajes que evidentemente narran historias que van una detrás de otra, pero luego aparecen capítulos que son capítulos acrónicos, es decir, que no tienen una ubicación real dentro del conjunto de la historia de David, pero que se han conservado ahí
porque conservan el recuerdo de cosas que sucedieron realmente. Vamos a dividirlo pues de la manera siguiente. El capítulo primero, que es el capítulo inicial, un poquito algo así como la introducción, en ese capítulo se nos narra cómo reacciona David ante la noticia de la muerte de Saúl, porque él no es testigo de la muerte de Saúl. Recordemos que David estaba en tierra de los filisteos, pero los filisteos no le permiten a David que luche con ellos contra Saúl. Eso lo recordamos sin duda. Libro primero de Samuel, los últimos capítulos. Bueno, pues el primer capítulo, ¿cómo reacciona David ante esa mala noticia de que el rey de Israel había muerto? Luego, los capítulos 2 al 4, o sea, 2, 3 y 4, nos narran algo muy importante, y es que David es rey de Judá. David es entronizado como rey de Judá. Antes de ser rey de todo Israel, es su tribu de origen, la tribu de la que él procede, de la que él es miembro, la que lo hace rey exclusivo de ellos. En esos capítulos se narra algo. Luego, los capítulos 5 y 6 nos cuentan cómo David, que ya era rey de Judá, va a ser el rey de todo Israel, y lo será porque el propio pueblo de Israel así lo pide. Una idea muy importante. Capítulo 7. Hay algunos que dicen que es el capítulo más importante de todo el libro, que es el capítulo donde se narra cómo Dios hace un pacto especial con David. Luego vienen los capítulos 8 al 10, donde se cuenta cómo David extiende su poder y llega a hacerse con un pequeño imperio. Luego vienen los capítulos 11 al 18, es la parte más oscura del libro, donde se narran ahí pues problemas muy graves, familiares de David, que luego tendrán sus repercusiones políticas. Bien, el capítulo 19 y el capítulo 20 nos narran cómo después de una desgraciada guerra civil, David, que tiene que huir, regresa a Jerusalén. Y los capítulos 21 al 24 son una serie de suplementos, como decíamos, acrónicos, donde se narran datos que no encajan en el resto de la historia, tal como está narrada, pero que tuvieron que tener lugar en algún momento. Se han conservado ahí para que no se pierdan. Esta es la manera en que, si Dios quiere, ofreceremos las reflexiones sobre este libro segundo de Samuel que iniciamos ahora. Totalmente, hermanos, pues ahí tenemos la forma sencilla en la que podemos distribuir este libro de Segunda de Samuel, y también el adelanto de cómo vamos a ir o cómo vamos a llevar la temática en torno a estas reflexiones de este libro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti también, Juan Mari, por el tiempo y la dedicación que nos das a Radio Anglicana y a todos sus oyentes, a su equipo. Gracias de corazón. Y pues... Perdona, Noel, gracias a vosotros. Perdona que te interrumpa, que no se debe hacer nunca, pero pienso que es un deber moral daros gracias a todos, porque sin vosotros y sin estos amigos que nos están escuchando o viendo, no sería posible este programa. Totalmente, pues muchísimas gracias también a nuestros oyentes, que, como dice el reverendo Juan Mari, es por vosotros que esto cobra muchísimo sentido. Gracias, les animamos pues para dentro de 8 días, a los hermanos que nos han estado escribiendo, pues que ya han empezado o que mañana empiezan su deber de leer, ir adelantando la lectura de este segundo libro de Samuel. Muchísimas gracias por compartirlo, y también al resto de oyentes les animamos para que puedan volver a tener un reencuentro con este segundo libro de Samuel, volviendo a releerlo, y de esa manera pues podremos enriquecernos mejor luego a la hora que vayamos desarrollando cada uno de los temas que tenemos preparado o que tenemos pensado para vosotros. Muchísimas gracias por la compañía, gracias por este tiempo que compartís con nosotros, y les animamos para dentro de 8 días que continuemos con estas reflexiones en torno al segundo libro de Samuel. Hasta entonces, alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis
sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.